listo, preparado para platicar justamente acerca de todo lo que tiene que ver con inmigración. Abogado, recientemente vimos un mensaje del presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que está pasando, abogado? Asumo que está hablando del programa de la gente de Nicaragua y Haití y Venezuela y Cuba, que es una nueva manera que la gente puede aplicar para venir a los Estados Unidos si quieren pedir el asilo. Pero yo creo que eso realmente va a ser un lío porque la gente más desamparada, la gente que no tiene nada, no van a poder encontrar un patrocinador, no van a poder pagar su boleto de avión, no van a poder participar en ese programa. Entonces, para mí, yo pienso que es una idea horrible. No sé cómo va a funcionar. Alguna gente de Venezuela han podido aprovechar de ese programa porque el programa de Venezuela para venir a los Estados Unidos en avión para pedir el asilo entró en vigor hace unos meses, pero va a ser muy problemático para muchas personas. Perfecto. Abogado, ya tenemos la primera de la tarde. Adelante. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Jorge Pérez, Jorge, ¿de dónde nos llama? de acá de Austin, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Quisiera hacer una pregunta. Mire, mi esposa entró con visa y pasaporte, pero como ella se le iba a vencer en septiembre del 98, ella entró el 11 y el 13 se le vencía la visa. No la dejaron entrar hasta casa en Atlanta. Le dijeron que nada más podía cierta distancia, pero no les Ok, sellaron el pasaporte, no les, la visa, pues. Y ahorita quiero ver cómo le puedo hacer para que mi hijo le pueda ayudar. Le okay, pido, entonces, ella entró a los Estados Unidos, ¿cuándo? entró en el 98, Entró en 98 la visa con se le una iba a visa. vencer, y entró con visa y pasaporte, pero la visa se le iba a vencer Yo el entiendo, 20. y no sellaron su pasaporte, no le dieron absolutamente nada. No, nomás entró a la garita caminando y le dijo el de migración que no podía subir hasta Atlanta Ok, porque yo se entiendo. le iba a Y vencer entonces, ¿ella todavía tiene una copia de la visa? Sí, tenemos el pasaporte y la visa. Ok, siempre y cuando tenga su pasaporte y puede demostrar que ha estado en los Estados Unidos desde antes de la fecha de vencimiento de su visa, entonces no pienso que hay ningún problema. Usted mencionó que ella tiene un hijo nacido aquí que tiene más de 21 años. Sí, mi hijo va a cumplir 21 años en junio Ok, y queríamos ver cómo lo entonces, podemos hacer. entonces vamos a poder aplicar para la residencia. Me gustaría hablar con su esposa para poder averiguar que tenga una copia de su visa y las otras cosas que vamos a necesitar, pero sí podemos aplicar para la residencia permanente desde aquí. Sí, tenemos la visa y el pasaporte y ella le dijeron que tenía que conseguirla para entrar, pues ella traía los papeles de un negocio que estaba a nombre de ella y el Ok, de está bien. migración le dijo que quería las originales. Por eso no la dejaron, no le sellaron el pasaporte, pero la dejaron entrar a cierta distancia Ok, de yo entendí. Alcalde. Ya entiendo. Ok, y si ella entró con la visa y no sellaron su pasaporte, de cualquier manera, si tenemos la copia de la visa y podemos demostrar que su esposa ha estado aquí en los Estados Unidos desde antes de la fecha de caducidad de su visa, entonces no tiene sentido que habría brincado la frontera de ilegal si tenía la visa. Entonces, ella puede escribir un affidavit, que es un documento legal para uh, decir bajo juramento que entró con la visa y yo pienso que todo va a estar bien. Yo he arreglado la residencia de bastantes personas que así entraron a los Estados Unidos con la visa, pero no le dieron ningún
comprobante de cómo entraron y de todos modos podemos arreglar su residencia desde aquí, ¿ok? Ok, entonces me comunico con usted para poder tener una cita. Absolutamente, así es. Puedes simplemente comunicar con mi oficina para agendar una cita conmigo. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Gracias, que esté bien. Pues aquí estamos listos para la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, hola, lo escucho. Ok, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Hugo Padilla, ¿Y de dónde nos llama? de la ciudad de Duluth, Georgia. De Duluth. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Yo estoy en un proceso de asilo. Ok. Quería saber cuánto tiempo se tarda el proceso sin que el gobierno de los Estados Unidos llame a corte o nos cite para el proceso de asilo. ¿Y en cuánto tiempo se puede pedir la residencia dado el caso que nunca dan respuesta? Ok, puede aplicar para la residencia un año después de cuando el gobierno apruebe su caso de asilo. Yo no sé cuándo van a aprobar o tomar una decisión en su aplicación de asilo de usted. Puede aplicar para un permiso de trabajo 150 días después de aplicar para el asilo. Si tiene su caso en la corte, es una manera de aplicar para el asilo. Si su caso no está en la corte, es otra manera para aplicar para el asilo, pero casos de asilo tardan años generalmente y yo no le puedo decir cuándo van a aprobar o cuándo van a tomar una decisión en su caso de usted, ¿ok? Pero la pregunta es la siguiente, si ellos en ningún momento pasan los años, citan a corte o dan respuesta positiva al asilo, ¿no hay un tiempo donde uno pueda solicitar la residencia o solo toca esperar el asilo positivo? Un año después de cuando aprueben su asilo, si es que aprueban el asilo. No puede aplicar para la residencia a través del asilo si no tiene asilo. Okay, aplicar para el asilo y recibir el asilo son dos cosas diferentes. Usted aplicó para el asilo, pero no puede aplicar para la residencia hasta que y a menos de que aprueben su asilo y tiene que esperar un año después de cuando aprueben el asilo para aplicar para la residencia. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias por la Ok. respuesta. Muchas gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Adelante, por favor, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Luis, Luis, ¿de dónde nos llama? de Dalton. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mi pregunta es, ¿en qué categoría van los de hermano, para arreglar de hermano a hermano? Ok, ¿de qué país? ¿Quién aplicó para En quién? México, Ok, ¿quién aplicó para quién? mi hermano, para mí, Su hermano aplicó para usted. Su hermano es ciudadano, entonces, ¿sí? sí. Y usted es mexicano, entonces el boletín de visas del país de México en la cuarta categoría de preferencia ahora dice a la fecha de acción final, entonces el gobierno ahora puede aprobar la residencia en esa categoría de preferencia de personas que aplicaron en o antes del primer día de agosto del año 2000 y la gente que tiene la fecha de prioridad, que es la fecha que el gobierno recibió su aplicación, en o antes del primer día de abril del año 2001, ahora pueden hacer los siguientes pasos para aplicar para la residencia. ¿Cuándo la aplicó su hermano de usted? Fue antes de abril del 2001 por la 247 y 245 y, ok. ¿Fue antes del día 30 de abril del año 2001 o antes del primer día de abril del año 2001? ¿Cuándo? antes de abril del 2001. Ok, entonces fue en marzo de 2001, específicamente ¿cuándo?
Sí, en marzo. Ok, entonces ha llegado a la fecha de prioridad. ¿Cuándo entró usted a los Estados Unidos? En el 2000. ¿Antes del 20 de diciembre del año 2000? Sí, Ok. ¿Y nunca has salido de los Estados Unidos? nunca. Está bien, entonces yo pienso que podemos aplicar para la residencia. El gobierno todavía no le puede otorgar su residencia permanente, pero podemos presentar la solicitud de la residencia para conseguir un permiso de trabajo que puede seguir renovando hasta que el gobierno le puede otorgar su residencia permanente. Entonces yo recomiendo hacer una cita lo más pronto posible y podemos aplicar o hablar más del proceso de aplicar para la residencia, ¿ok? Y una pregunta, si es que uno ya tiene permiso, pero, ¿cómo se dice? ¿Puede arreglar uno o ella Ok, ya es otro proceso? ok, ¿usted tiene un permiso? ¿Qué tipo de permiso tiene? Clase C10. Ok, usted entonces está en el proceso de deportación y pidió cancelación de deportación. Sí, Ok, el caso en la Corte de Inmigración está cerrado ahora o todavía tiene una cita de corte. está cerrado. Ok, entonces lo que vamos a tener que hacer es aplicar para la residencia a través de su hermano y después volver a abrir el caso de deportación y terminar el caso de deportación para que el gobierno le pueda dar su residencia a través de su hermano. Ok. Ok, gracias por la información. Gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Adelante con la llamada, abogado. Ok, hola, ¿me escucha? Hola, sí, Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Michelle, buenas tardes, Michelle, ¿de dónde nos llama? de Atlanta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Y puede bajar su radio, por favor, y escucharme nada más por su teléfono. Disculpe, ¿Y cuál es su pregunta, por favor? yo quisiera saber, yo entré en diciembre, el 2 de diciembre acá al país, Ok. ¿y cómo puedo hacer para solicitar un permiso de trabajo? ¿De qué país es usted? Soy salvadoreña. ¿Y cómo ingresó usted a los Estados Unidos? Pues tuve que quedarme en México y pedir el asilo y ellos ya me dieron el permiso para entrar al país. Ok, entonces podemos aplicar para un permiso de trabajo. No sé si podemos aplicar en este momento o si vamos a tener que esperar hasta 150 días después de aplicar para el asilo para poder aplicar para su permiso de trabajo. Depende de qué tipo de permiso le dieron para ingresar a los Estados Unidos. Pero si le dieron una estadía autorizada aquí en los Estados Unidos, y todavía no se la ha vencido, entonces probablemente podemos aplicar para el permiso de trabajo ahora, pero yo necesito mirar todo el papeleo que le dieron en la frontera, ¿ok? Okay, yo tengo la cita en la corte en el 2024. Ok, no Para debemos que esperar hasta 2024. A la fecha límite para aplicar para el asilo es un año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos, no importa cuándo tiene su cita de corte. Aunque tiene la cita de corte hasta 2024, tiene que presentar la solicitud de asilo en menos de un año. Y yo recomiendo empezar a trabajar el caso antes de la fecha de vencimiento de su estadía autorizada si le dieron una estadía aquí en los Estados Unidos cuando usted entró a los Estados Unidos con el permiso. ¿Ok? Entonces debe hacer la cita conmigo lo más pronto posible. Las consultas son gratis, no va a perder nada haciendo la cita para que yo pueda mirar los papeles que le dieron. ¿Ok? sí, sí, ¿y cómo me puedo comunicar con usted? Puede encontrar toda mi información de contacto a través de mi página de internet www.david.legal o puede llamar a mi oficina. Puede encontrar mi número de teléfono, por supuesto, en mi página de internet, pero y todo el mundo ahora en estos días tiene el teléfono inteligente, entonces es david.legal, Sí, es muy fácil. David, Pero David punto ¿cómo? legal. David.legal. David es como me llamo, Otra pregunta, ¿le puedo hacer otra david.legal. pregunta? Sí, sí, está bien. Mi hermano entró igual, ¿verdad? Pero él acaba de entrar.
pero él se fue para Boston y él se quiere venir para acá, a Atlanta conmigo, y tendrá problemas él en cambiar la fecha o cómo es. No, no hay ningún problema y él puede hacer una cita conmigo desde Boston o después de llegar aquí, pero es muy importante en este tipo de caso empezar lo más pronto posible. Muchas veces la gente esperan, llegan a los Estados Unidos y piensan que le dieron el asilo. No le dieron el asilo, lo que le dieron es la oportunidad para aplicar para el asilo y tiene que aplicar en menos de un año. Entonces, es muy importante hacer la cita con un abogado lo más pronto posible, ¿ok? Ah, bueno, está bien. Ok, muchas Entonces, gracias. Que tenga excelente tarde y pueden comunicar con mi oficina para hacer sus citas. Y su hermano puede hacer la cita conmigo desde Boston si quiere. Yo hago citas por teléfono o por televideo y también aquí en mi oficina en persona, por supuesto. Ok. Perfecto. Adelante, abogado, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? mi nombre es Johan, Ok, ¿de dónde nos llama? de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo estoy aplicando, mi esposa es ciudadana. Ok, ¿puede bajar su radio, Eh, por favor, y escucharme nada más por su teléfono? sí, ya le bajé. Ok, gracias. Entonces, ¿quién aplicó para quién? Ella aplicó para mí, Su esposa aplicó para usted. ¿Ella es ciudadano o es residente? ciudadana. Ciudadana. Ok. Entonces, ¿cuándo entró usted a los Estados Unidos? Yo entré en abril del 2000. Abril del año 2000. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No, ¿Usted entró con visa o de ilegal? entré en documentado, sí, legal. Indocumentado. ¿Y tiene usted un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos o que ha estado en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No, no. Ok, entonces va a necesitar un perdón. ¿Usted tiene un abogado en su caso? Sí, yo ya tengo un abogado. Nada más Ok, tengo algunas como dudas. ok, ¿cuál es su pregunta? Eh, He visto o he escuchado algunas personas que dicen que te arreglan, bueno, abogados que dicen que te arreglan desde aquí, que tardan poco tiempo, lo cual tal vez yo entiendo que no tienes que salir del país, eso yo lo entiendo, pero ¿por qué dicen que te lo arreglan tu permiso en poco tiempo, en meses? Cuando he escuchado, por ejemplo, he escuchado su programa y he escuchado como que es más tiempo. Ok, pues no sé exactamente a qué se refiere usted, pero personas que entraron a los Estados Unidos con visas y que están aplicando a través de la categoría de pariente inmediato, o personas que tienen un padre, esposo o hijo en el ejército o las fuerzas militares de los Estados Unidos y que están aplicando a través de la categoría de pariente inmediato, o personas que tienen aplicaciones que fueron recibidas por el gobierno antes del día 30 de abril del año 2001, son las personas que pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Cualquier otra persona tiene que salir del país para arreglar su residencia. El problema es si usted ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, entonces usted automáticamente tiene un castigo de 10 años que no tiene ningún tipo de perdón disponible. Ok, disculpe, que sí tiene un perdón, siempre y cuando no ha salido y regresado. Entonces, podemos aplicar para el perdón desde aquí y asumiendo que ganamos el perdón, en ese entonces tendríamos que hacer una cita en el consulado americano en su país. Necesitaría salir, asistir a la cita y regresar poco tiempo después. Si usted ha salido de los Estados Unidos y regresado durante el tiempo que ha estado aquí, entonces no puede aplicar para ese tipo de perdón. Entonces, yo no sé exactamente a qué se refiere usted. Si usted hubiera entrado con visa, entonces sí, absolutamente podríamos aplicar para la residencia desde aquí y un permiso de trabajo y todo. Pero si usted entró de ilegal y nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 y no tiene un padre, esposo o hijo en el ejército, entonces necesitamos hacer el proceso en el consulado y no califica para el permiso de trabajo hasta que ha salido y regresado. Bueno, entonces le voy a hacer una pregunta más concreta.
es, digamos, cuánto tiempo tarda desde que uno aplica, más o menos, hasta que tenga un impacto, digamos, el caso. Un impacto. El caso tiene un impacto O- o- inmediatamente, porque si usted fuera arrestado, podríamos mostrar a la corte que usted ya tiene su aplicación metida con el gobierno y tendremos más posibilidades de sacarlo libre de la cárcel. Pero um, hasta que le den un permiso de trabajo o hasta que le den su residencia, sería cuando sale de los Estados Unidos, ya asistió a la cita y le dieron su residencia y regresó a los Estados Unidos con la residencia permanente. ¿Cuánto tiempo tarda? 3 a 5 años aproximadamente ahora. Ok. Bueno, bueno, básicamente esa era mi Ok. pregunta. Ok, yo recomiendo hablar con su abogado. Si ya tiene un abogado manejando su caso, yo pienso que está haciendo lo correcto si le dijo que tiene que salir y aplicar para el perdón y después salir y todo eso. ¿Ok? Pues muchas gracias por su Ok, está pregunta. bien. Que tenga excelente tarde. Muchas gracias igualmente. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? de Marieta. María de Marieta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Tengo una sobrina que se la llevaron chiquita para México. Ok, Entonces ella creció allá y se juntó con el novio. Ella quiere regresar para acá y su novio quiere sacar visa, pero se quieren ok. casar. Entonces no sé si estaría bien que ellos se casen en México o aquí porque ella le quiere arreglar a él. Si se van a casar, sería mejor casarse en México. Tenemos dos opciones. Podemos aplicar para la visa de prometido, ok, si no están casados. Y entonces Ajá. él tendría que entrar a los Estados Unidos, casarse en menos de 90 días y entonces aplicar para la residencia. O la otra opción es que ellos se pueden casar allá en México o a donde sea, y podemos aplicar directamente para la residencia permanente, que es lo que yo recomiendo, porque con la visa K, la visa de prometido, de cualquier manera tienen que casarse en menos de 90 días después de ingresar a los Estados Unidos, entonces no vamos a tener mucho tiempo y tenemos que pagar 2 veces. Tiene que pagar para aplicar para la visa de prometido y después tenemos que aplicar para la residencia. Si se casaran en México, podríamos aplicar directamente para la residencia permanente y entonces no tener que pagar 2 veces y hacer dos diferentes trámites. Entonces es mejor casarse allá. Y la visa de prometido supuestamente tarda menos de aplicar para la residencia, pero honestamente en México no es por mucho. Porque el consulado americano en México, en Ciudad Juárez, está muy, muy atrasado con todos los tipos de aplicaciones. Entonces, es, en mi opinión, mejor casarse allá y aplicar directamente para la residencia permanente. ¿Ok? Ok, entonces no es mejor que él venga para acá, mejor que se espere. Ay, Pues si que él venga para acá, ¿cómo? él tiene Sí. visa y él puede venir para acá, pero sería su primera vez. Ok, entonces si él tiene la visa, el problema que tenemos que evitar es que lo acusan de haber cometido fraude con su visa, porque si él tiene la visa de turista, puede entrar a los Estados Unidos, pero tiene que venir a los Estados Unidos con el propósito de visitar como turista y regresar a su país después. Si él viniera a los Estados Unidos con la visa turística, pero su propósito es vivir aquí, entonces eso sería considerado fraude de visas. ¿Ok? Entonces, si él viniera a los Estados Unidos con la visa turística, con el boleto de ida y vuelta y su propósito es visitar los Estados Unidos y salir después, y él decidiera, después de llegar a los Estados Unidos, permanecer aquí y aplicar para la residencia, está bien. ¿Ok? Pero lo que no puede hacer es planificar para hacer eso. No puede planear para entrar a los Estados Unidos con la visa turística y después aplicar para la Ok, residencia. ¿Me entiende?
Ok, Entonces es entonces, mejor que él no venga, mejor que se casen y ya mejor ya y ella lo lo que de... puede hacer, ellos pueden hacer una cita conmigo desde México, no hay ningún Ok, problema. Yo ok, típicamente yo le voy a hago dar el las número de ella citas. para que hablen con usted. Sí, sí, hago las citas con personas en México por teléfono o por WhatsApp, por televideo, y podemos hablar más detalladamente de su caso y para decidir qué es la mejor manera para manejar la situación. ¿Ok? Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Perfecto. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? ¿de qué hace? Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Yo soy residente, me casé con una persona que es ilegal. Quisiera saber cuánto tiempo tarda para yo arreglarlo. Ok, entonces usted es residente permanente. ¿A dónde está su esposo? ¿Él está aquí en los Estados Unidos? Sí, aquí en los Estados Unidos. Ok, ¿cuándo entró a los Estados Unidos? En el 2000, ¿De ilegal o con visa? no, ilegal. ¿Alguien alguna vez le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001? No, ¿Él tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, en el ejército? no, Ok, entonces vamos a necesitar un perdón desde que él entró a los Estados Unidos en el año 2000. ¿Nunca ha salido? no, nunca ha salido. Ok, está bien. Entonces, podemos aplicar para el perdón. El proceso va a tardar. Su pregunta fue cuánto tiempo tarda el proceso. Yo tengo que averiguar de cuál proceso estamos hablando primero. Entonces, el proceso de que estamos hablando es aplicar para la residencia permanente en el consulado americano en su país con un perdón. Y el proceso tarda típicamente 3 a 5 años. Y necesitamos un perdón. Personas que entraron a los Estados Unidos con visas, en muchos casos, personas que tienen un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, o personas que tienen aplicaciones que fueron recibidas por el gobierno antes del día 30 de abril del año 2001, son las personas que pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Entonces, si él entró de ilegal, nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, no tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares, entonces vamos a necesitar el perdón. Él necesitaría salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia en el consulado americano en su país. Podemos aplicar para el perdón desde aquí. Entonces, una vez que hemos ganado el perdón, podemos agendar una cita en el consulado americano en su país. Tendría que salir de los Estados Unidos un poco tiempo antes de la cita. Típicamente en este tipo de caso, la gente está afuera de los Estados Unidos menos de un mes, como 2 o 3 semanas, y, y va a regresar a los Estados Unidos con la residencia permanente. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Gracias, igualmente. Perfecto, ahí estamos platicando con el abogado Kennedy. Muchas llamadas telefónicas, mensajes de texto en el WhatsApp. Y bueno, conforme van llegando, estamos tratando de darle salida. El número telefónico para que usted llame y tenga una cita muy personal de su caso en específico. Si es de inmigración, son temas muy delicados. Es conveniente que siempre platique con el abogado Kennedy para resolverlos. Adelante con el número, por favor. El número de la oficina es el 1855-422-6423. 855-422-6423. Y tenemos una llamada aquí por mensaje de texto. A ver. Dice, para los que quieren aplicar para DACA, escuché que se va a abrir una nueva línea. ¿Es verdad eso, abogado? Todavía no. Hay unas demandas que tienen que ver con DACA que están ahora en las cortes federales. Entonces, el gobierno todavía puede aplicar para DACA, puede renovar DACA, no hay ningún problema en hacer la renovación de su DACA, pero si está aplicando por la primera vez o si se le venció hace más de un año, entonces es una nueva aplicación de DACA y el gobierno está aceptando nuevas aplicaciones de DACA, pero no están aprobando
nuevas aplicaciones de DACA. Entonces, yo realmente no recomiendo aplicar hasta que sabemos cómo van a solucionar las demandas en las cortes federales que tienen que ver con DACA, porque es posible que si las cortes deciden en contra de DACA, si eliminan DACA, que va a perder su dinero si aplicó para DACA y no se lo van a dar. Entonces, mi recomendación es esperar hasta que sabemos qué va a pasar con DACA antes de hacer una primera solicitud de DACA, pero si tiene DACA, absolutamente sí puede hacer la renovación de su DACA. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de este programa. Abogado, muchísimas gracias. Muy atento siempre con toda la comunidad hispana. Y bueno, recomendaciones por parte de usted, abogado, antes de irnos. Pues necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de migración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere comunicar con mi oficina para hacer la cita conmigo, que puede ser por teléfono, en persona o por televideo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.